4:22. Cristóbal Rodríguez, abogado de los tribunales de la República, constitucionalista y que ha estado en la controversia con opiniones muy interesantes, está en la línea telefónica. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Saludos a todos en cabina. Cristóbal, ¿qué te ha parecido todo esto ocurrido en el Congreso hoy? Las discusiones, los testimonios de los legisladores, el previo del bloque del PLD, la permanencia, la presencia allí de representantes de la Iglesia y también de entidades sociales. A mí me parece muy interesante sobre todo lo que ha pasado en el día de hoy, porque me parece que pone de manifiesto que a nivel, digamos, institucional, de la institución que debe decidir, digamos, los puntos en controversia, no hay la fuerza política suficiente para validar el desatino que algunos sectores, sobre todo de algunas iglesias y grupos políticamente muy conservadores, han querido imponer y por lo que han venido presionando en las últimas semanas. Y eso yo pienso que es saludable para la sociedad dominicana en su conjunto. Dice Carlos Gabriel García, diputado del PRD, que este no es un problema de creencia, que esto es un problema constitucional. ¿Lo percibe así Cristóbal Rodríguez? Así debe ser. En una república, los términos de la discusión pública deben estar basados en argumentos de razón pública, no de moral privada. Y el mundo de la religión es eso, un mundo que debe estar, digamos, supeditado al ámbito de las convicciones personales de cada quien. No debe ser lo que mueva el comportamiento de los actores políticos en las instituciones del Estado, sobre todo si el Estado se predica apegado a criterios de laicidad y de respeto por la diversidad religiosa. Cristóbal, en este caso, en el proceso de observación que ha agotado el presidente de la República, algunos apuestan a no estar ni con Dios ni con el diablo, sino todo lo contrario y más para allá. Incluso viceversa. En el sentido de que dicen, bueno, no se trata de si estar o no de acuerdo con el aborto terapéutico, con la interrupción del embarazo en casos excepcionales, sino que plantean que el presidente de la República ha hecho una especie de crítica a lo que fue el Código Penal, pero que no ha hecho propuestas concretas, redactadas, y que por ende está muy mal hecha esa observación y no debería tener cabida por los legisladores. Bueno, dos cosas. Sobre la intención de no estar ni con Dios ni con el diablo hay un problema, porque sobre todo después de que el Papa Juan Pablo II consideró que el purgatorio no existe, declaró oficialmente la inexistencia del purgatorio, hay que tomar opciones. Hay que tomar opciones. Y yo pienso que no andan correctos en el análisis quienes afirman que el presidente de la República debió elaborar los textos alternos al proyecto o a la ley que le fue remitida. El texto del artículo 102 de la Constitución, a lo que obliga al presidente de la República, es a señalar los artículos sobre los que recae su observación y a explicar los motivos de la observación. A eso es lo que lo obliga. Y entonces, sí, perdón. No, Cristóbal, no, que un abogado como Vinicito, el diputado Castillo Semán, ha llamado la atención de que ese es el error del presidente, que no envió el texto que sustituiría a lo observado. Desarróllame un poco esto. Y Modesto Martínez. Y Modesto también, sí. Y sí, mira qué es lo que pasa. Y tengo entendido que el diputado Vinicio Castillo Semán es de los que sostienen esta idea. Sí, sí. Dicen que el artículo 103, voy a leerlo, el artículo 103 dice: plazo para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. Okay. Toda ley observada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene un plazo de 2 legislaturas ordinarias para decidirla. De lo contrario, se considerará aceptada la observación. Ese texto no puede entenderse al margen de la finalidad de la institución de la observación presidencial.
¿Qué es lo que el presidente hace cuando observa una ley? Que activa sus potestades de control político sobre la actividad legislativa para evitar que una ley emanada del Congreso sea atropellante, sea arbitraria, sea vulneradora de derechos o contraria a la Constitución por la causa que fuera. Esa es la finalidad de la observación. Es un instrumento de control político puesto al servicio del Poder Ejecutivo. Entonces, cuando el presidente observa la ley, lo que está diciendo es, no estoy de acuerdo porque es una ley que puede ser arbitraria. Por tanto, el texto del artículo 103 que dice que se considerará aceptada la observación, no está hablando del texto remitido por el presidente como alterno al proyecto que le fue sometido, sino sencillamente la observación fue aceptada, lo que significa que fue aceptada la finalidad por la que existe la observación, es decir, se acepta que no puede entrar en vigencia una ley arbitraria. Ese es el sentido. Bueno. Desde ahí no se puede derivar entonces que el presidente está compelido a redactar un texto, porque es una manera de escamotear la responsabilidad del Congreso de llevar a cabo la discusión. Una chicanita, chiquitica. Cristóbal, ¿tú escuchaste la confesión o el testimonio expresado por el diputado Cristian Martínez del partido Moda? Cristian Paredes, perdón. Del partido Moda, en el que pedía perdón a la sociedad, a las mujeres, a sus colegas diputadas por haber mantenido durante 16 años una oposición o una posición de oposición prácticamente irracional, no a la posibilidad de establecer la interrupción del embarazo por razones terapéuticas. Y él decía que hay que perder el miedo a la iglesia, miedo a los sectores conservadores que le han impuesto a los legisladores una posición por encima de su propia conciencia y de su propia racionalidad. ¿Escuchaste esa expresión? Sí, y se ha circulado mucho en las redes sociales la cita de la intervención, esa parte de la intervención del diputado Cristian Paredes. Yo pienso que es un pronunciamiento, un reconocimiento válido, un reconocimiento a aplaudir, es decir, es de humanos errar y de humanos reconocer que se ha errado, que se ha cometido errores, en este caso, que se ha actuado en contra del interés y de los derechos de un sector tan importante y tan históricamente vulnerabilizado como es el sector de la mujer en la sociedad dominicana. Así que creo que es un gesto, digamos, al que hay que hacerle el reconocimiento debido. Hay un... Sí, perdón. Sí. Ha llamado la atención, Cristóbal, nos salimos un poquititico del tema, pero nos quedamos en la controversia, la declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia, diciendo que es opuesto a las observaciones presidenciales. O sea, tú hablabas del control político del presidente respecto del Congreso. El Congreso hace la ley, el presidente participa constitucionalmente y el Poder Judicial las ejecuta. Entonces, ¿qué te parece esta participación del presidente de la Suprema y contraria a una postura del Ejecutivo frente al Congreso? Mira, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema. Podemos considerarlas prudentes o imprudentes, pertinentes o impertinentes. Esas son valoraciones que se pueden hacer. Ahora bien, luego de la reforma constitucional del año 2010, sustraída a la Corte Suprema de Justicia la potestad para actuar como tribunal constitucional, al menos por vía concentrada, yo no veo la incompatibilidad jurídica no veo implicaciones jurídicas mayores en una declaración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, por una razón simple: eventualmente no va a tener que pronunciarse su órgano, en todo caso lo haría el Tribunal Constitucional. En ese sentido, de hacer una declaración pública sobre algo que su Corte no está llamada a conocer, no le veo implicaciones mayores. Reitero, hay gente que podrá criticarlo, que podrá considerar que son impertinentes, pero yo prefiero centrar el reparo o la observación
en si hay implicaciones jurídicas, y creo que no las hay. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes. Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, sobre este tema de controversia. Yo quiero leer 2 párrafos de una historia que trae el periódico El País con relación al Papa Francisco. Pero como colofón a la conversación con Cristóbal, cito el tuit de Vinicio Castillo: es un gran error del presidente Medina persistir en que se apruebe su observación, que son comentarios críticos, no observación constitucional. No más preguntas. Bueno, dice el Papa, dice esta nota. Y eso favorece su posición. Dice esta nota que el Papa Francisco sigue empeñado en cambiar la relación de la Iglesia Católica con las familias, a pesar de los desencuentros entre obispos registrados durante el reciente sínodo. Si hace justo un año el Papa envió a los católicos de todo el mundo 38 preguntas sobre asuntos tan candentes como divorciados, gays o control de la natalidad, ahora vuelve a insistir sobre el cortocircuito entre los pastores y la Grey, enviando otras 46 cuestiones en las que, entre otras cosas, pregunta a las diócesis sobre la manera de ayudar a las familias heridas, la posibilidad de tramitar de forma gratuita las nulidades matrimoniales o de encontrar el cauce para eliminar las discriminaciones injustas hacia los homosexuales. Al igual que el cuestionario enviado en octubre del 13, sirvió para preparar el sínodo extraordinario celebrado hace 2 meses y en el que el sector más tradicionalista de la Iglesia se resistió ante la clara intención del Papa de abrirse a las nuevas familias. La nueva consulta nace con el objetivo de preparar el sínodo de los obispos que se celebrará en el Vaticano entre los días 4 y 25 de octubre del 15. La diferencia no baladí, dice el periódico El País, es que aquella encuesta era como una red lanzada a mar abierto, sin saber muy bien qué se podía recoger. La actual, en cambio, ya incluye las directrices y también las diferencias marcadas por el sínodo extraordinario sobre familias y sus nuevos desafíos. Tendrán que ser, por tanto, las diócesis y los católicos de base los que ahora otorguen o no un impulso al Papa en su espíritu reformista. La nota concluye en que no parece que, a pesar de las reticencias cada vez más claras que encuentran los sectores más conservadores, el Papa parece convencido por la inconsciencia divina o por humana tenacidad de seguir el camino de la reforma de la Iglesia. Papa, cuídese de lo que usted come. Tenemos a Sergia Galván de la colectiva Mujer y Salud a propósito de la discusión que está en el Congreso. Y Sergia, bienvenida. Tardes, Sergia. Fue pospuesta para el martes la discusión o interrumpida para continuar el martes. Sí. ¿Qué lectura haces al debate que hubo hoy en el Congreso? Bastante encendido por lo que sabemos. Sí, bueno, sí hubo un debate bastante encendido, como ustedes dicen, pero te cuento que yo tuve la impresión de encontrarme en un estado teocrático y en un estado integrista. O sea, para mí es lamentable de que los legisladores estuvieran a favor o en contra. En su gran mayoría tuvieron que declararse, empezaban su discurso declarándose católico, apostólico y romano. O sea, donde no hay una delimitación clara Estado-Iglesia y donde parece ser que hay una confusión de los legisladores en términos a su rol. Entonces, realmente es lamentable que eso es una muestra de que realmente hay una presión eclesial que está pretendiendo que los derechos y la vida de las mujeres sean negociadas en base a esos preceptos religiosos. Yo quería escuchar hoy unos argumentos centrados en los derechos, centrados en la vida de las mujeres, centrados en el ejercicio de la democracia,
centrado en el compromiso político que tienen los partidos. Entonces, realmente lamentable que todavía a esta altura en nuestro Congreso ese sea el tono del debate. O sea, las personas que están a favor de la posición, pero tienen previamente que aclarar que son católicos. O sea, entonces como ahí se veía el miedo y el cuco tan grande que hay a las diferentes religiones. Sin embargo, yo pienso que a pesar de eso, bueno, las personas que están comprometidas con los derechos de las mujeres plantearon argumentos muy sólidos y la verdad es que nosotras tenemos expectativas muy altas de que sea aprobada la observación presidencial. Cristian Paredes sorprendió, por lo menos yo me sentí sorprendida con su petición, primero su admisión de culpa. Él habló de 16 años de miedo y a la vez pidió perdón a la sociedad dominicana y a las mujeres por haber votado sobre la base del miedo durante ese tiempo siendo legislador. Sí, eso yo creo que es una radiografía del Congreso y que la puso en evidencia, aunque todos lo sabemos, pero lo evidenció realmente muy bien. Y la verdad que planteó unos argumentos, bueno, bastante buenos con relación a eso. Yo creo, mi llamado es a la clase política en el sentido de que realmente las decisiones que tomen el martes la tomen apegado a los derechos, a la garantía de derechos, a la garantía de la vida y no decisiones apoyadas en preceptos religiosos. Que la retaliación política y los conflictos políticos que puedan haber entre las tendencias, por ejemplo, en el PLD, no se utilice para canjear los derechos de las mujeres. Que el martes las decisiones se tomen no amparadas en el chantaje y en el miedo electoral, sino que sean decisiones realmente fundamentadas en los derechos. Sergio. La verdad que como mujer también en algunos momentos te digo que me sentí mal. Por ejemplo, hubo un diputado que nos comparó con su perrita Chita. Pero ese diputado... Para comparar a una mujer violada, la comparó con la perrita Chita que había salido preñada de un perro que la había violado. Él hizo una aclaración. O sea, realmente son cosas tan degradantes que bueno, que te hablan también de la calidad de ese Congreso en cierta medida y en algunos actores, no todos. Sergia, ¿cuál es la posición de las mujeres diputadas en esta discusión? ¿Están todas o casi todas con la observación sometida por el presidente de la República en este tema? Mira, hay un grupo significativo de mujeres que están comprometidas y que de manera sistemática y reiterada han estado apoyando esta propuesta, qué sé yo, al estilo de Josefa Castillo, al estilo Guadalupe, Minú, pero bueno, también hay otras mujeres que están digamos, pidiendo desconocer los derechos de las mujeres y su derecho a la vida. Sergia, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y recuérdate, ¿tú jugaste baloncesto alguna vez? Sí, cuando estaba en secundaria. Sergia, ¿tú recuerdas el galdeo a presión, Sergia? Sí. Cuerpo a cuerpo, Sergia. Cuídate mucho. Gracias, igual. Bueno, Sergia Galván ha estado con nosotros. Cambio para más.